Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias a los que nos siguen, los que nos difunden, los que nos apoyan económicamente, gracias a todos los que contribuyen con TLB1 en estos 11 años que llevamos en el aire y que esperamos continuar mucho tiempo más. Invitamos a los que no han podido, no han llegado, no han incursionado en nuestros sistemas en los cuales los donativos pueden realizarse, los invitamos a que sí lo hagan. Así que va todo nuestro agradecimiento porque es la única forma de llevarles a todos ustedes toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contactos en la descripción. Y por supuesto, dedicamos este programa y lo ponemos, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, razón por la cual pedimos su protección, su orientación para ir por el camino del bien, la verdad y la belleza. Tema de hoy, vamos a tocar el tema que se relaciona al BRICS, ¿no? Este encuentro, este tratado, este bloque que se ha formado entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El tema tiene que ver es que Argentina ha sido, o entre comillas, invitada, o ha sido parte de las posibilidades de integrar este bloque, salir un poco del bloque occidental y entrar de lleno en este bloque importante que conglomera más de la mitad o alrededor de la mitad de la población del mundo solamente en 5 a 6 estados. Razón por la cual Argentina tendrá posibilidad, le conviene entrar. ¿Qué sanciones o qué desafíos podría llegar a tener integrar este bloque y cuáles serían abandonar el bloque occidental? Bueno, todo eso lo vamos a tratar en este programa. Para mí es un gusto compartir el programa desde Misiones, vía internet, con el profesor, analista político, geopolítico, diplomático en geopolítica, rector general del Instituto Combate Bororé y presidente del Centro de Estudios Estratégicos, Geopolíticos e Investigaciones Científicas de Misiones General San Martín y del Instituto San Agustín de Apóstoles de Misiones. Para mí es un gusto compartir el programa con el profesor, coronel retirado, Jorge Nelson Poma. Bueno, estamos vía Meet con el profesor Jorge Poma desde Misiones. Gracias, don Jorge, gracias, profesor, por recibirnos y tratar este tema del BRIC tan importante. Bueno, el honor es para mí, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes. Profesor, el BRIC es un tema muy tentador, aparece, por supuesto, como un enfrentamiento hacia Occidente, llamémoslo. ¿Por qué se crea el BRIC? ¿En base a qué? Si es la multipolaridad, salir de la bipolaridad. Y especialmente, ¿qué atracción tiene el BRIC? ¿Qué fuerza tiene el BRIC como para poder transformarse en un bloque tan importante que hoy desafía a Occidente? Bueno, lo que pasa es que tenemos que recordar que la unipolaridad es la hegemonía, es una especie de totalitarismo que ejerció prácticamente Estados Unidos luego de la disolución de la ex-URSS, de la Unión de la República Soviética. Yo escribí este artículo para que lo entienda la gente, porque en los medios se dice BRIC, BRICS, ASEAN, unipolaridad, multipolaridad, y hay mucha gente que no conoce bien la temática geopolítica. Entonces, una explicación bastante sencilla sobre lo que es la unipolaridad, que es una especie de imperio que impone, por supuesto, impone y domina estados, domina pueblos, domina bloques. Es decir, también se formó, así como se formó la OTAN, se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahí inició la Guerra Fría. Entonces, ahí tenemos que hablar de bipolaridad, ¿no es cierto? Con la NATO, ¿no? Claro,
claro, pero al desactivarse la URSS, debió desactivarse la OTAN también. Ese era para mantener un equilibrio mundial. Pero la OTAN no se desactivó, al contrario, se reforzó. Al reforzarse, se forma lo que es la unipolaridad, la hegemonía total de un rey señor que sería Estados Unidos y sus, yo siempre digo, obsecuentes aliados, porque hay muchos que no les conviene ser aliados de Estados Unidos y sin embargo lo hacen por una conveniencia política, económica, por temor o por lo que sea. Pero la Argentina trató de formar la UNASUR, especialmente liderado por Brasil, por Lula de Brasil, pero eso fracasó. Fracasó por acción, por supuesto, del poder anglosajón. Entonces se mantiene la unipolaridad. Y la unipolaridad no nos conviene a nosotros porque somos esclavos. Es decir, el imperio, como el imperio romano, imponía leyes. No pedía que se voten leyes. No permitía ninguna legislatura, senado o lo que sea, que no sean las del imperio. Por eso es que Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo como lo fue durante toda la historia de la humanidad. También podemos hablar del imperio chino, del imperio japonés, también podemos hablar del imperio en Hispanoamérica, donde fue destruido por completo por el poder anglosajón, como sabemos, en conveniencia con otros bloques de naciones, como Portugal, por ejemplo, Francia. Bueno, el asunto es que esa unipolaridad convierte al patrón del mundo o al gendarme del mundo, lo transforma en un arbitrario que se apodera de lo que quiere, se apodera de sus recursos naturales, se apodera de... un ejemplo reciente es el de Francia con Nigeria. Francia le pagaba 80 centavos de euro a Nigeria por kilogramo de uranio, mientras Canadá le vendía a Francia a 200 euros la misma medida, un kilogramo de uranio. Es una barbaridad, es una explotación de la gente pobre. Muchos dicen que, bueno, los ingleses especialmente dicen que la ignorancia es lo que ellos necesitan para apoderarse de las naciones. Y es verdad, hacen de nuestra ignorancia el pedestal de su poder. Así lo decían exactamente. Bueno, eso hablando de la unipolaridad y que realmente al fracasar la UNASUR, que iba a ser un bloque importante, industrial, continental y bioceánico, al fracasar eso, que otra cosa había de forma solos en el mundo no podemos estar. Necesitamos tener alianzas. Los que tienen alianzas son los que ganan. Fíjense ustedes que con la unipolaridad o la hegemonía anglosajona, tanto Rusia como China y como India advirtieron que el poder anglosajón los tenía sumisos y dominados con sus multinacionales y sus ONG, organizaciones no gubernamentales, y los tenía de ese modo con la única finalidad de explotar sus recursos naturales. En fin, el dominio, el poder y el abuso de autoridad de un país hegemónico o de un bloque o un poder hegemónico es muy malo
Y nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Ante el fracaso de la UNASUR, nació otra posibilidad, impulsada, sí, por Brasil más que por ningún otro país del mundo, de incorporarnos a los argentinos al BRIC. Mientras China, la India y Rusia se deshacen de las multinacionales anglosajonas, se deshacen de las ONG que son obstaculizadoras del desarrollo de otras naciones. Solamente con recordar, acá en Argentina, una ONG como Greenpeace, que es sostenida por las petroleras y nos lleva nuestra atención a defender el Ártico para que no veamos cómo destruyen el mar, el Atlántico Sur. ¿Comprenden la importancia geopolítica de las ONG como herramienta o como armas que se utilizan actualmente en estas guerras que se llaman guerras híbridas? Guerras híbridas porque se utiliza cualquier forma, entre ellas la esclavitud del dinero. El FMI, el Banco Mundial, los intereses usurarios. Recordemos que Grecia entregó 2.000 islas solamente para pagar intereses de su deuda. Es una locura. Bueno, entonces la única forma que nos quedaba a nosotros es unirnos. Ya dije, China, India y Rusia se deshicieron de las multinacionales anglosajonas y de las ONG y de golpe se catapultaron al infinito en su poder, tanto económico como militar y tecnológico. Esa es la verdadera independencia. Y ustedes saben, sí. Como para contrarrestar la hegemonía, obviamente, anglosajona o de la NATO, ¿no es cierto? Para crear su propio bloque. ¿Y eso qué implica? Implica comercialmente tener más poder, obviamente por el número poblacional, consumo, etcétera, están afirmados en eso. Es económicamente también importante. Tendrán la visión de un mercado común interno, de una moneda. Es decir, ¿cómo ve eso que desafíe a los Estados Unidos el BRIC en ese aspecto? Claro, porque solo Rusia, solo China o solo India no puede hacer nada con la OTAN. Pero al unirse ellos, sumado, bueno, recordemos que BRIC es Rusia, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Actualmente, más ahora, Argentina, con otros 10 países más. Hay 40 países en espera, pero aceptados prácticamente de palabra para que a partir del 1 de enero de 2024 seamos parte del BRIC, nos hace un bloque de importancia, de peso pesado en el mundo. Esa unión con una sola moneda, es decir, ya presentaron un formato, una propuesta de una moneda de 100 BRICS, se llama, que está, por supuesto, a aceptación o no del BRIC, pero la moneda en sí ya está. ¿Quién reemplazará al dólar? Y el dólar, fíjense que el último viaje que hice a Europa, la gente no aceptaba dólares. Había que pagar en euros si estábamos en la Unión Europea. Y había que pagar en el peso nacional si estábamos en lugares fuera de la Unión Europea. Entonces, fíjense ustedes cómo ellos ya ven la posibilidad de que el dólar deje de ser la moneda mundial. Y para eso, primero presentaron el yuan o el rublo, y ahora proponen
el BRIC, los 100 BRIC, el primer formato donde están todos los países integrantes del BRIC en su dibujo, y eso está por someterse a aprobación o rechazo, pero creo que va a ser aprobado porque el dólar tiene índices usureros impagables. Nosotros tenemos una deuda tal que no la vamos a poder pagar nunca sin ayuda. ¿Y qué nos van a quitar a cambio? Territorio. Así que eso es muy feo. Y el BRIC, a nosotros, si nos apoya, nos salva de esta situación descomunal. Recordemos siempre que el poder anglosajón fue el que peor daño le hizo a la Argentina. Y también le quiso hacer a Brasil. Pero el peor daño se lo hizo a Argentina desde el año 1763, con la primera invasión anglo-portuguesa al Río de la Plata, que fue un fracaso, ustedes ya saben. Después nos vamos a andar recordando las invasiones inglesas de 2006, 2007, permanentemente el acoso que nos hacen y la esclavitud que llevada a cabo desde Rivadavia con el primer crédito de la Brothers. Bueno, sí, el bloqueo anglo-francés en el Río de la Plata. Claro, 1806-1807, que se refería el profesor. Bueno, y recién se pudo pagar hace poco tiempo, con un gobierno que yo no menciono porque no hago política interior, pero sí fue pagada finalmente después de 100 años. Más de 100 años, 150 años creo. Y ahora los créditos que sacaron, que no se sabe a dónde fueron a parar, son créditos que nos sumergen en la esclavitud del FMI y del Banco Mundial por 100 años más como mínimo. Y si es que nosotros invertimos y volvemos a tener productos manufacturados y no ventas a granel, como ellos quieren, nos quieren primarios. Y el primario nunca sale de la pobreza. Nigeria es uno de los ejemplos actuales y Nigeria pone de ejemplo a la Argentina como la decadencia más grande por vender productos primarios. ¿Qué fue de nuestra industria? Bueno, es tema para tal vez otro encuentro. Sí, pero nosotros profesor, bueno, éramos, como sabemos, para el mundo anglosajón, somos productores de materia prima y ellos manufacturados, o sea, el producto terminado, el trabajo, etcétera, lo tienen más ellos de lo que podemos tener nosotros, cosa que durante un periodo de tiempo se crearon la fábrica, Marina Mercante, una serie de empresas estatales que apuntalaron, llamémoslo, la forma de cómo comercializar y tener mayor rédito, ¿no? Y no se lo lleven de afuera. Eso por un lado. Entendemos que económicamente es importante el ingreso al BRIC, no cabe duda, y que el BRICS va a abrir un mercado. ¿Hasta qué punto puede haber? Usted recién dijo, el valor del dólar está decayendo, se producen dólares internos de Estados Unidos y después está el dólar de exportación, que es lo que la Fed o la Reserva Federal Norteamericana, órgano privado, exporta al mundo, ¿no? El mundo se maneja con esos dólares. Esos dólares generalmente eran mantenidos por 1.400 bases militares alrededor del mundo. No era un tema, ¿no es cierto?, que se mantenía el dólar por un tema comercial, sino por poder, por influencia y por presión, hasta militar. En este aspecto, estos dos bloques, ¿qué implican? Implican una guerra semántica económica entre ambos y que eso va a arrastrar a muchos. Eso puede implicar la explosión o la implosión de alguno de los dos, el dólar o el euro, que están ligados entre sí. ¿Cómo enfrentarían esas dos, llamémoslo, el bloque nato entre esas dos monedas tan importantes con la que pueda surgir económicamente en el BRIC? O más allá de que moneda, sino como bloque comercial, digamos, ¿no? Sí, también tenemos que competir con la
con el comercio atlantista de Estados Unidos con la Unión Europea y todos los países, bueno, de la OTAN, competir con el BRICS, porque el BRICS va a tener su propia industria. Además, nosotros no, pero Rusia, China, India tienen un avance tecnológico tremendo. Estados Unidos ya no va a poder competir. Recuerden que China solo tiene 50.000 o 50 millones de científicos trabajando a diario. ¿Quién puede seguirles el paso? Evidentemente ya China juega a la cabeza en el podio de la economía mundial y pienso que el dólar va a dejar de ser la moneda oficial obligatoria como es ahora. Las monedas del BRIC creo que va a ser muy competitiva y también los transportes que imponen la libertad o la independencia de los países colonizados todavía, como en África y como en Sudamérica, van a tener que salir de esa esclavitud. Entonces van a tener que ir al BRIC. Ser parte del BRIC actualmente es un gran honor, una gran fortaleza. Imagínense lo que es el BRIC apoyando a Argentina por Malvinas. A la larga o a la corta, la ONU dictaminó que es de Argentina, pero Inglaterra, como tiene derecho a veto, veta y no le importa. Nuestro Atlántico Sur está sobreexplotado. Urgente lo tenemos que recuperar. Solo no podemos. Estamos invadidos por el poder anglosajón, dominados por el poder anglosajón, dominados por el poder del dinero, explotados primariamente. Imagínense el litio, lo que pasa con el litio o lo que pasó con el radar que pusieron en Tierra del Fuego, un radar británico. ¿Dónde está el patriotismo argentino? ¿Dónde están los generales Sabio, Mosconi, Riccieri, Pujato o los civiles Jauretche y Digoyen? Tantos más a los cuales muchos no nombro porque tienen un impacto político todavía importante, pero realmente nosotros necesitamos patriotismo y no entrega. Y fíjense ustedes que hasta en el Congreso de la Nación se ha visto diputados, han filmado, escribiendo recibiendo mensajes en su móvil de órdenes de la Baring Brothers, de la Baring, ¿cómo se llama? La Gold Baring, la British Gold, perdón. Sí. La British Gold dándole órdenes a un diputado nacional nuestro. Y eso es patriotismo. Profesor, por favor. Vamos a ir un pequeño corte. Me gustaría, a la vuelta, ir pensando el tema, de que obviamente nosotros hemos sido desarmados prácticamente con todo este relato de que las Fuerzas Armadas eran culpables de gran genocidio, etcétera, etcétera, pero Argentina ya carece de fuerza militar, ¿no? El hecho de abandonar el bloque occidental corre también su riesgo, por convulsión interna, en fin, esas cosas que el mundo anglosajón sabe organizar y el caos en los países. Es decir, ¿qué puede implicar de Argentina abandonar y pasar al BRIC cuando es un país prácticamente indefenso y dependiente de una deuda externa, como bien planteó, que nos condiciona en prácticamente todos los movimientos, ¿no? ¿Qué implicaría romper con esto? Pero eso me lo contesta cuando volvemos de este pequeño corte. Volvemos con el profesor coronel Jorge Nelson Poma. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el profesor coronel Jorge Nelson Poma desde Misiones. Profesor, quisiera saber, le había dejado en el bloque anterior un poquito qué significaría un país desarmado, endeudado, de la manera que está Argentina, y que no tiene el poder comercial que tiene, por ejemplo, Brasil en este aspecto, abandonar Occidente para entrar, ¿no es cierto?, en el bloque del BRICS. Eso implicaría alguna manipulación, como ya sabemos que Occidente sabe manejar dentro de los países, ¿no?, generando caos, desequilibrio, y bien dijo, los diputados obedecen a las grandes corporaciones. Es decir, ¿cómo nos vemos nosotros desligados de este tema como para poder entrar en el BRIC? Ahí. Abandonar el bloque occidental, en mi opinión personal, nos beneficia muchísimo, porque ¿quiénes nos han conquistado las industrias? El poder anglosajón. ¿A quién tenemos como invasor dentro de nuestro propio territorio? Pues las Islas Malvinas no son islas, son parte del territorio, sino que hay una entrada de mar en la plataforma marina nuestra. Así que las Islas Malvinas son también parte de nuestro territorio. La proyección a la Antártida es fundamental. Nosotros tenemos que ser parte del BRIC. Rusia, recuerdo que se ofreció para colaborar con Argentina en la batalla por Malvinas, mientras Estados Unidos apoyó abiertamente a Inglaterra para que nos puedan vencer, porque solos no nos iban a vencer. Y sin embargo, Reagan apoyó a los ingleses para que no puedan dominarnos por un problema de geopolítica, de aproximación al Atlántico Sur y a la Antártida, porque recordemos que los próximos 150 años, la alimentación, la farmacología, la economía, la pesca, todo está en el Atlántico Sur. Entonces, para ellos es descomunalmente importante. Y el BRICS a nosotros nos ayudaría y nos apoyaría en nuestra pretensión, que ya la ONU ha dictaminado. Es nuestro. Usted sabe, profesor, que siempre hay una tendencia, que hay una tipo el síndrome de Estocolmo, ¿no? Estamos enamorados de quien nos sodomiza, ¿no? En este caso, la política anglosajona, llamémoslo inglesa, norteamericana, especialmente estadounidense, y, en fin. Y sabemos cómo operan, ¿no? Y abandonar ese bloque a muchos les parece aberrante, inclusive el candidato Milei dice que va a ser uno de los que va a romper esta posibilidad que pueda llegar a gestarse y unirnos al BRICS. Y de la misma manera lo hace él, Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich. Entonces, ¿cómo ve, ¿no es cierto?, qué aplicación de sanciones podría llegar a tener y cómo podríamos enfrentarlo frente a decidir mudarnos o cambiar de bloque y en qué riesgos podríamos llegar a tener? Bueno, hay muchos enamorados de la política anglosajona, muchísimos antipatriotas, pero
podemos nombrar a miles, en fin, pero pensemos en Churchill. Churchill nos prometió la sumisión de Argentina. Churchill nos prometió humillar a la Argentina. Y algunos dicen por ahí que eso no es verdad porque no está escrito. No, no, tiene que estar escrito. De generación en generación va. Y si recordamos el fin de la batalla de Malvinas, cuando Winston Churchill, nieto, dice lo mismo que su abuelo, a Argentina hay que hundirla en el barro de la humillación, es lo que está pasando. Nos están hundiendo en el barrio de la humillación. Es ser masoquista continuar en el bloque occidental. Y es de grandes valientes y patriotas salir del bloque occidental y entrar en el BRIC. Ah, no, pero va a haber muchos comunistas, dicen mucha gente. No, no, el comunismo ya fue sepultado. El comunismo no existe más. Tanto China como Rusia ahora son capitalistas. Capitalistas populares, pero capitalistas. No son más comunistas. Eso ya pasó. Y además que eran criminales. Sí, para el poder anglosajón eran criminales, tanto los rusos como de Stalin, con el Lodomor de Ucrania, y también Mao Zedong, que asesinó a 46 millones de chinos de hambre. Pero también recuerden que Churchill asesinó a 5 millones de hindúes por la misma razón, de hambre, porque les robó sus cosechas. Entonces, ellos siempre pintan a los anglosajones como los grandes salvadores del mundo y al resto del mundo como los peores. Hasta en las películas subliminales se ven la cara de los anglosajones buenitos y santos y se ven las caras de los alemanes feos, horribles, los chinos malísimos, los rusos brutos y bestias, abusivos, los japoneses también eran lo peor de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es parte de la guerra híbrida. La parte subliminal es parte de la guerra híbrida y que nosotros no nos dejemos apoderar de eso y tenemos que ser hombres valientes, como lo fue Zaineldin, el último. Sí, lo fue Pujato, fueron todos, mucha gente muy valiente y muy valiosa, pero ahora parece un pueblo lleno de apatía. Churchill dijo, a la Argentina no hay que convertirla en potencia. La estrategia es destruir sus valores, sus industrias, confundirlos, endeudarlas, destruir todo lo que haga a los valores nacionales argentinos. Acuérdense, hasta el dinero cambiaron nuestros héroes por animalitos. ¿Para qué? Para que nos olvidemos, no seamos tontos, ¿no? Para que nos olvidemos de nuestros héroes. Es simplista eso e infantil, pero es una realidad que se hizo en Argentina. Rendir homenaje. Perdón. No, por supuesto que es muy valioso lo que acaba. No, es muy valioso lo que acaba de decir, pero nosotros actualmente estamos comercializando con India, con China, ¿no es cierto? Vendemos nuestros productos, la soja, etcétera. Y vendemos lo que podemos dentro de la producción que tenemos y obviamente Rusia lo mismo. ¿Para qué integrar un bloque si en el fondo nosotros ya estamos comerciando con ellos y bueno, y el hecho de abandonar Occidente que nos pone cuotas, ¿no? La cuota no sé qué, Hilton, la cuota, ¿no? Entonces, diferentes cuotas de venta que tal vez nos limitan, pero también lo hacen India, China y Rusia. ¿En qué aspecto podría ser comprometernos con un bloque cuando en realidad ya estamos comercializando con ellos? Bueno, yo creo que nosotros estamos sumergidos en la esclavitud del bloque anglosajón
más no podemos perder. Realmente ellos explotan toda nuestra cordillera, nuestro Atlántico Sur. Ahora el litio, ustedes saben que por el litio nos dan el 3%. Es una barbaridad, mientras Bolivia pide el 60% de la entrega primaria. Nosotros no tenemos productos manufacturados, es decir, venta de baterías, que eso sería realmente lo que nos da el gran dinero, el producto manufacturado. Nosotros entregamos el tabaco y compramos Marlboro. Nosotros vendemos el litio y compramos baterías. Estamos mal de la cabeza. Tenemos que ser valientes y ser, ya no se puede ser la tercera posición como antes, solos, cuando éramos una gran potencia, pero sí el juego de las alianzas en el tablero mundial es importantísimo. Fíjense en que a Rusia la quieren aislar en distintos lugares del mundo, por todos lados, por donde salen los barcos, por Sebastopol, por San Petersburgo, por el Pacífico, por todos lados donde Rusia tiene flota, la quieren aislar. Y bueno, entonces, ¿Rusia qué hace? Va a verlo a como es Kim Jong-un de Corea del Norte, y a Corea del Norte le tienen miedo. Porque él parece un loquito, en cualquier momento puede usar una hecatombe nuclear. Todos sabemos que una hecatombe nuclear es la destrucción mutua asegurada y no quedaría nadie en el mundo. Pero ningún loco destruiría el almacén que le da de comer. Así que por eso es que yo siempre digo que no va a haber una guerra nuclear. Pero sí, las guerras son híbridas ahora. Las guerras híbridas involucran mucha capacidad intelectual. Recuerden que nosotros teníamos antes la Universidad del Obrero. Ningún obrero podía trabajar si no tenía su título universitario. Esa universidad que la revolución fusiladora, libertadora le llaman, la destruyó. Hoy, en vez de salir obreros universitarios, salen ingenieros universitarios. Y recuerden que la ignorancia es la base del dominio de un imperio. Para destruir una nación no hace falta la bomba atómica, no hace falta guerras importantísimas. Hoy hace falta destruir la educación, porque destruir la educación y destruir los valores hacen el colapso de la nación. Y es lo que le está pasando a Argentina y a muchos otros países. Ellos tienen que saberlo, que no los quiero nombrar, pero tienen que saberlo. Y muchos se alinean con Occidente todavía, que podemos nombrar Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, por ejemplo, están absolutamente alineados con el Brasil de Bolsonaro, la Argentina de Macri, totalmente alineados con el poder anglosajón, y fue solamente arruinar sus propios países. Así que yo creo que salir del bloque occidental no tenemos nada que perder, al contrario, tenemos un objetivo grande que ganar, un objetivo de grandeza, de poder y de lograr el equilibrio mundial. Sí. Cuando vemos, bueno, hay un poder mundial, ¿no? El poder mundial creo que abarca todo. Llámese los que están por encima, ¿no? de los bloques y los países, y que se habla del Estado profundo. Usted hablaba también en su artículo del Estado profundo norteamericano, europeo o también mundial, ¿no? El Estado, el universo profundo, llamémoslo, porque ahí están todos los mismos de siempre,
que dominan en todos los países, comercializan con todos los países, y creo que China y el BRIC no está ajeno a los grandes bancos pertenecientes a estos muchachos. Pero también hay una realidad. Hubo una Agenda 2030 donde en pleno BRICS también se gestó en Oriente. Y tanto los países orientales fueron cómplices de esta llamada pandemia que de alguna manera azotó al mundo, encerró, en fin, y lo hemos visto proveniente de esos países, ¿no? Especialmente China, el tema de la tecnología, 5G, en fin. Yo pregunto, ¿no? En este aspecto, no es como decía Jaureche, no sé si lo decía alguien antes, no es cambiar de collar, pero seguir siendo perro. Jaureche, ese gran intelectual que debería ser obligatorio estudiarlo desde el nivel medio en adelante. Bueno, sí, un poco de eso es, porque es seguir siendo perro cambiando de correa, pero menos perro, menos perro. Solos, hoy no podemos hacer absolutamente nada. Estamos sometidos 100%, pero formando parte de una alianza, es muy probable que nos den permiso, como los anglosajones no nos dan permiso, a volver a industrializarnos. Ustedes saben que las fábricas militares, que la industria militar, una de las mejores del mundo, están absolutamente bloqueadas. Tienen cupos. Es decir, uno puede fabricar armas pequeñas que no hacen daño en una guerra, armas portátiles. La producción de munición tiene que ser absolutamente limitada. Brasil quería comprarnos cientos de miles de millones de cartuchos de munición hechas en San Lorenzo, que es la mejor fábrica, y sin embargo está bloqueada. Los ingleses no nos dan permiso. El Ministerio de Defensa está intervenido por los ingleses. Sepamos y démonos cuenta y digámonos la verdad. Entonces, es como digo, sí, tal vez entrar al BRIC empiecen con un poco de nuestra sumisión a lo que ellos manden, pero nos van a dar también mucho mayor libertad y menos usura que el poder anglosajón. La Agenda 2030 que azota, la Agenda 2030 que azota y todo lo que ella contiene, de alguna manera vemos alguna resistencia en algunos países, el caso de Rusia, pero bueno, hay una cosa que es declarativa y otra cosa que no es cumplida, ¿no?, en hechos reales. Nosotros somos los más antiguos de la Antártida Argentina, donde se desconocen el poder, los minerales, la farmacología que hay, y al BRICSA le conviene que Argentina sea parte de ello. Así que no vamos a tener un collar, como decía Jaureche, demasiado apretado. Es un collar que tal vez nos podamos sacar. En cambio, con el poder anglosajón no vamos a poder. Ya ellos nos dominan antes. Al ser parte del BRIC, es probable que tengan que zafar el collar, doblegarse y cumplir cosas que antes nos cumplían. Y tal vez nos liberen y podamos, con los cerebros argentinos que hay, tener una industria nuevamente como la que tenemos a mediados del siglo pasado. Los mejores aviones, la mejor tecnología nuclear. Hoy por hoy Estados Unidos nos compra los isótopos nucleares argentinos que son mejores que los que hacen ellos. Pero todos tratan de destruir. Las industrias de agua pesada nuestras son las mejores del mundo y también tratan de desactivar y de destruir. Es decir, yo no conozco otra manera, ninguna manera, en que Occidente nos haya favorecido. Así que no creo que tengamos algo que perder con salir del bloque occidental. Al contrario, tenemos mucho, pero mucho que ganar, pero necesitamos personas valientes,
hombres valientes, políticos no corruptos. Lo peor que nos está pasando en este momento es la corrupción política argentina, con las honrosísimas excepciones que las hay, por supuesto, como también en los medios. Hay medios que valen la pena, como el tuyo, Juan Manuel, pero hay otros medios que no te dejan hablar. Hay otros medios que te cortan. ¿Por qué? Porque uno está en contra de las orientaciones que se le da a los medios para que haya un sometimiento cultural. El BRIC no hace eso, ni tiene los niveles de usura. Seguramente si pedimos que nos paguen la deuda externa nuestra, el BRIC nos va a pagar y nos va a pedir menos intereses que los usureros anglosajones. Como también digo, ¿por qué el respaldo tiene que ser en oro? ¿Por qué el respaldo no tiene que ser en recursos naturales? Entonces la Argentina ganaría, tendría mucho mejor moneda, mucha más fuerte, que con el respaldo oro. Claro. Gengis Khan, le daban un pedazo de oro a Gengis Khan y una piedra, y Gengis Khan se quedaba con la piedra, porque con la piedra peleaba, y con el oro no. Bueno, hemos visto el gobierno de Macri que mandó 11 toneladas de oro a Basilea como garantía del pago de deuda externa, y recientemente lo hizo también el presidente Massa, que también envió otra tanda de oro que había en el Banco Central, o la acumulación que respaldaba nuestra moneda en oro, también enviada a Basilea, razón por la cual estamos viendo, por supuesto de Basilea a Londres, ¿no? Estamos viendo que intercambiamos metálico real, como ocurrió en el siglo XIX, ¿no es cierto?, cuando se enviaban remesas de metal en plata y oro a Europa y nos remitían letras de cambio, que eran papeles de colores, que pasa lo mismo con el dólar, etcétera. Pero bueno, lo seguimos teniendo en todo el arco político, no importa cuál sea. De alguna manera hay un mandato, todos nuestros candidatos están respondiendo de alguna manera a la política norteamericana, ¿no?, anglosajona. Más allá de nuestra entrada en el BRIC, hay algo que no condice en esto. ¿Cómo ve el desenlace de acuerdo a cada uno de los candidatos en el futuro del ingreso al BRIC? Cualquiera que gane en este momento va a ser sumiso del poder anglosajón, a menos que seamos parte del BRIC. Entonces ya hay un poco mayor de independencia. Ya la independencia no es total anglosajona. Hay un poco de libertad, de independencia, y por lo tanto libertad y soberanía. Recordemos, las reglas del Banco Central, ¿quién las puso? Rockefeller. Por eso Argentina nunca va a salir de la esclavitud. Al doctor Arturo Illia, que fue el que hizo que la ONU declarara que las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur y la Antártida son argentinas, el doctor Arturo Illia, también sacó zumbando de su despacho al señor Rockefeller cuando le vino a imponer las reglas del Banco Central. Y de ahí nace el golpe de Estado de Onganía, que yo creí que era un gran héroe porque era un adolescente y no sabía analizar todavía, pero su primer decreto fue firmar las reglas del Banco Central. Entonces, ¿cómo podemos salir de la sumisión anglosajona? Es imposible, solo con las alianzas. Y el BRIC es tal vez nuestra última oportunidad de la segunda independencia y que sea definitiva de la Argentina. En nuestros candidatos, cualquiera que probablemente salga, digamos, electo presidente de la República, que mantenga ese encuentro con el BRIC y no lo quiebre. Yo quisiera que el Congreso prohíba que se cambien las geopolíticas argentinas. Juan Manuel, ¿recuerdas lo que era Itamaraty de Brasil? Nadie podía ser funcionario
sino pasaba a ser un curso de geopolítica por el Itamaraty. Era el organismo más serio y que hacía la política científica, la geopolítica científica, la transformaba en políticas públicas. Y ningún presidente podía cambiarla. Cambiaban los presidentes, pero no jamás cambiaba la geopolítica brasilera, hasta que vino Bolsonaro. Entonces, como digo yo en varios artículos, el sudamericano tiene esa política pendular. Pongo el monolito, saco el monolito. Pongo el monolito, saco el monolito. Es decir, soy pro-anglosajón, anti-anglosajón. Pro-anglosajón, anti-anglosajón. No, seamos únicos. Seamos BRICS más Argentina y esos tantos países que están esperando para ingresar al BRIC. Ya es casi la mitad de la población mundial. Es recontra importante entrar al BRIC. Yo estoy seguro que nuestros hijos y nuestros nietos, si entramos al BRIC, van a disfrutar de la independencia, la libertad y la soberanía, estimado amigo. Gracias, profesor, por este encuentro, gracias por su visión. Creo que fue muy importante y bueno, dejamos un buen testimonio, por lo menos en este aspecto que bueno, va a ser muy discutido de acuerdo a quién llegue a la primera magistratura a partir de diciembre o octubre en las elecciones. Así que le agradezco mucho, profesor, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Gracias, Juan Manuel, a vos y a todo tu equipo. La verdad siempre primero. Muy bien, te felicito, querido amigo. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, a todos ustedes, qué importante, ¿no? Lo que acaba de decir el profesor Poma, ¿no? Un poco hay que verlo, ¿no? El tema de la historia, el miedo siempre, ¿no? Muchos les cuesta destetarse, ¿no? El síndrome de Estocolmo, como bien dice, nos cuesta destetarlos de los tipos que nos han sumido, esclavizado, endeudado, no solo por culpa de ellos, sino porque ellos han fomentado que entren por una puerta giratoria traidores a través de la socialdemocracia que hemos visto desde los golpes de Estado en adelante, que bueno, que han desencadenado una política pro-europea, pro-inglesa, que ya veníamos de antes también, ¿no? Éramos factoría británica. Pero bueno, proveedores de materia prima. Pero bueno, de alguna manera había coletazos de cierto índice nacional en el siglo XIX, el siglo XX. Pero bueno, también está, cada vez que triunfaba la revolución, volvíamos de vuelta a nuestros sodomizadores, a continuar nuestra relación enfermiza en la cual seguíamos endeudándonos, etcétera, etcétera. El BRIC, ¿qué representa, no? Todo lo que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Y cuando hablamos en términos de libertad, porque recién le preguntaba, ¿no? La Agenda 2030 se gestó allá, ¿no? En China. Fueron cómplices de alguna manera con todo lo que se dio en el mundo. Entendemos que la pandemia, la tecnología, antenas, 5G, todo, también se gesta en una sociedad como la China. De hecho, Occidente quiere una sociedad como la China en el mundo, ¿no? Es el ejemplo, lo quiere el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que en breve van a mover sus oficinas desde Washington a Beijing o alguna de estas grandes ciudades chinas. ¿Por qué? Porque radica el poder económico alrededor, el poder allí, ¿no? Económico, financiero. Y no en vano, los siempre que manejan, ¿no? Las grandes finanzas, los Házaros, todos estos, el sionismo internacional y por encima de ellos quienes dominan también, todo, no dejan de tener sus oficinas también en todos estos polos de poder, porque no pueden dejar de tener relación con el poder, el dinero, ¿no? La usura. Así que es muy difícil romper con todo esto. Pero volviendo al punto, fueron generadores de eso y aliados al mundo occidental. No se encerraron a todos, los encerraron a ellos y a nosotros. Después de todo esto empezó la discusión, ¿no? Y la imposición de la Agenda 2030. Empezó en el 2020, no nos olvidemos, 2019. Así que bueno, la agenda empezó a tomar auge. Algunos países coletearon,
como es el caso de Rusia y otros que dicen, no queremos saber nada, la familia, esto, el otro debe mantenerse, rompiendo con estos puntos de la agenda. Otros no dicen nada, ni sí ni no, pero están ahí. O sea, en términos generales, llamémoslo, si conviene a la Argentina entrar o no entrar, si estar en Occidente o no estar. Ambos lados son nocivos, puede ser bueno, benefactorio en términos económicos, en términos de comercio, en términos de producción, pero bueno, después hay que analizar otras cantidades de factores que hacen a no cambiar de collar solamente, sino tratar de dejarse ser perro, como decían. Estas sociedades, la India tiene una cuestión de castas, China tiene una sociedad controlada, que evidentemente Occidente quiere la sociedad china como ejemplo para el mundo entero futuro, de cuando definan cuánta gente va a quedar. Rusia, bueno, tiene su liberación, llamémoslo en estos términos. Sudáfrica ha pasado una apartheid, está viviendo otra historia, pero bueno, Sudáfrica también tiene sus conflictos internos. Y Brasil es una monarquía, más allá de que vivimos en una república federativa, no deja de tener, como bien decía el profesor Itamaraty, que marca las políticas de Estado y que, bueno, y que funciona de alguna manera como si fuera también una especie de monarquía, ¿no? Un imperio, no dejó de serlo. Nosotros somos coletazos de una independencia creada, combatida, años de definiciones, qué queremos, dónde queremos ser, cómo queremos ser, hasta llegar a, bueno, algunos coletazos de un nacionalismo muy particular y que después el mundo occidental nos castigó por nuestra relación, ¿no es cierto?, con el eje en la Segunda Guerra Mundial, que no fue una decisión propia, también fue una decisión de los países que entraron en guerra, pues necesitaban alimentarse y los únicos buques que no iban a hundir eran los argentinos porque llevaban alimentos para todos, y eso fue parte de la neutralidad, pero bueno, después es acusar de que nosotros estuvimos con el eje y toda la pirona, que ya conocemos cómo son, ¿no es cierto? Siempre se utiliza. Si hiciste bien, hiciste mal. Si hiciste bien, después te encuentras mal. Si hiciste mal, después te encuentras bien, dependiendo de quién le conviene, cómo y en qué forma. Pero la realidad es que también vivimos eso. Nosotros estamos dominados psicológicamente por Occidente, ¿no? Los sodomizadores a través de la deuda, a través de la imposición, la usura, ¿no es cierto? Toda esta cuestión psicológica que manejan los grandes emporios mediáticos de Occidente, ¿no? Todos, por supuesto, pertenecientes a esta gran camada de grandes empresas, BlackRock, Vanguard, Street, ¿no? Y tantos otros. O sea que tenemos el control de este lado. Pero este control de este lado también están involucrados en el mundo oriental, ¿no? Hay más arriba esos. El tema es que nos conviene, tal vez sí, es verdad, nos conviene comercialmente. Otros factores habría que también ponerlos en la balanza, ¿no es cierto? Si realmente vamos a ser libres o en realidad estamos cambiando de collar. También habría que analizar. Y en otros aspectos también habría que analizar, sin duda tiene que ver con el futuro que queremos, ¿no es cierto? Nosotros, por suerte, estamos lejos del mundo del norte, depende de cómo querramos ver el hemisferio, ¿no? Pero el mundo. Pero de todas maneras, obviamente nos tienen reservados cerca de la Antártida, hay algo que les interesa, el mundo en bloques, ¿no es cierto? Se definen, se desdibujan los estados-nación, entran los bloques, ya no decidimos por nosotros, decidimos de acuerdo al bloque, pero también es como el mundo del futuro nos viene presentando. Tenemos que pertenecer a un bloque, tenemos que pertenecer a un bloque. ¿Nos conviene el bloque que nos sodomiza? No, cambiemos de bloque, capaz que nos sodomicen de otra manera los otros. Será otra historia, será una escoba nueva, ¿no es cierto? ¿Nos convendrá? Dios sabe. ¿Serán distintos a la Agenda 2030 y todo lo que aspira al mundo del futuro? Habrá que ver. Klaus Schwab está en ambos lados. Vimos a Arabia Saudita y qué sé yo, van a integrar esos grandes amigos de los Estados Unidos. ¿Habrá armas de destrucción estas increíbles que producen en el mundo occidental y también oriental, ¿no es cierto?, donde producen con rayos, como hemos visto en Hawái, en Maui, ¿no es cierto?, destrucciones individuales de casas sin que se expanda ese fuego por otros lados, que haya árboles, pastos, ¿no es cierto?, y cosas azules que no hayan sido vulneradas por este rayo que generó grandes incendios, los terremotos, los maremotos, el HAARP, ¿no es cierto?,
¿Qué pasa? Implicaría que nos van a... Esto es más o menos como en la guerra de Malvinas, cuando decíamos, no avancemos mucho, ¿viste? Porque Inglaterra mandó un submarino nuclear y va a tirar una bomba nuclear en Córdoba o en Buenos Aires. No entremos a los rusos, cuando los rusos ofrecen apoyo. No, porque entonces eso se escala y no debemos escalar. Y al final terminamos en la nada. Las cosas debería, como un poco dice Poman, ¿no? Jugarnos sí o sí. Después, enfrentar las consecuencias. Pero bueno, hay que pensarlo bien antes, para saber dónde estamos parados. Como bien decía, no cambiar de collar. Solamente, sino dejar de ser perro. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.